Hola amigos, bienvenidos a este video en donde, bueno, les pedimos disculpas previamente porque, bueno, la máquina con la cual estábamos realizando las grabaciones y el trabajo sacó la mano este año. La, la refrigeración líquida estaba sonando, tocó, pues nada, destaparla, verificar si tenía algún tipo de mugre, realmente estaba con muy poco líquido refrigerante, entonces, bueno, ya que la destapáramos, la revisáramos, compramos una pasta térmica, una mejora en el computador y pues bueno, les estaremos dejando las imágenes de todo el mantenimiento de las máquinas con las cuales estamos realizando todos los procesos para este canal, el canal de ustedes, donde día a día lo que buscamos es implementar código de la vida real. Sí, sabemos que aquí lo que buscamos realmente es desarrollar, en este caso, todo un SDK apalancando pues las prácticas, ¿sí? Aquí no, pues si bien pues necesitas ya unos conocimientos fundamentales o haber trabajado con ciertas tecnologías pues para que se te facilite, pero pues no estamos enfocados, por ejemplo, en dar un curso bueno, esto es una variable, esto es una lista, esto es un diccionario, no, sino simplemente ya temas de la vida real, como por ejemplo, este es el patrón repositorio, este se implementa así, estas son las pruebas unitarias, estas son clases abstractas, estas son las interfaces, para esto sirve X y Y cosa, que son muchísimos términos que simplemente estaremos viendo en el transcurso de cada uno de los videos. Por eso es importante que los mires al detalle, que vayas tomando notas. Sé que hay personas que saben muchísimo, hay otras que no tanto. Bueno, yo parto desde como un punto intermedio en el cual podemos ir avanzando todos en conjunto. En el video de hoy pues vamos a trabajar lo que es esto, la parte de la adecuación de nuestras pruebas unitarias pues con lo que es el contexto, las abstracciones, entidades en memoria. Vamos a explicar, vamos a ir creando cada uno de estos elementos, vamos a crear en este caso, vamos a crear en este caso estas entidades, estas cuatro simples entidades, lo que son las relaciones, configurar el tema de autoincrementales, las llaves foráneas, vamos a trabajar con lo que es Identity Type Configuration, que es una de las formas de trabajar, pues, la configuración de interfaz de dichas entidades, pues todo eso con el objetivo de apalancar un poco nuestras capas que venimos trabajando. Entonces, si recordamos en nuestro primer video de introducción teníamos nuestro microservicio en donde iba a tener una serie de capas. En este caso vamos a trabajar con la capa de entidades, la capa de abstracciones, la capa lógica, la capa de SQL Server, en este caso que es el proveedor. Vamos a trabajar es con un proveedor en memoria, que vamos a tener pues unos repositorios, la implementación de esos repositorios y las abstracciones. Entonces, eso, pues vamos a comenzar a trabajar todo eso aquí en esta parte de las pruebas unitarias. Vamos a comenzar con nuestras pruebas unitarias, en este caso con el método más sencillo que es el de getContext, y pues todo eso en el transcurso de este video. Eh, Nada, antes de comenzar, quería pedirles el favor a todos nuestros suscriptores, que por cierto muchas gracias, han estado muy atentos eh, con relación a las pruebas que realizan. ¿Sí? Vemos aquí que esto, bueno, aquí se escogieron diferentes librerías de las que estamos trabajando. Por favor, en este punto, por ejemplo, vemos que Gardens86, hola, ¿cómo estás? De por cierto, te debo una serie de respuestas por ahí en nuestro canal, ¿cierto? No he podido responder, he estado ocupado este fin de semana con los mantenimientos y pues bueno, muchas gracias a todos por estar comentando ahí. Te quiero pedir un favor, simplemente si puedes darle de baja a esta librería con el objetivo de que dejemos pues solamente la principal para toda la comunidad, ¿sí? Lo mismo en este caso a Basa, ¿sí? Las pueden deslistar pues para que no aparezcan allí en el tema, ¿listo? Estas son las librerías que nos crearon estos paquetes. Estos paquetes yo los voy a quitar, ustedes tranquilos. Estos no entran dentro de todo el proceso, es el resultado de este trabajo que acabamos de hacer. Y pues nada, amigos. Muchas gracias. Por favor, comenten manito arriba. Esto les estaré dejando pues en la descripción, ya saben, el enlace del código y todo lo normal. Y esto, ¿qué más me daría falta? No, ayúdenos a comentar en Facebook, por favor. Ayúdenos a comentar en Facebook para que la gente se comience a animar de todo lo que estamos haciendo acá. Sigan aprendiendo con nosotros, ¿no? Entonces, estoy pendiente. Este es un video de preparación para las pruebas unitarias. En el siguiente vamos a trabajar lo que son las pruebas unitarias. Pues nada, amigos. Vamos a crear este modelo relacional. Este modelo relacional es un modelo base que tengo por aquí. Pues realmente con este vamos a trabajar lo que son la parte de los permisos en las diferentes aplicaciones que vamos a construir. Realmente pues un microservicio, el microservicio del Access Control List se va a encargar de administrar.
todos los permisos de las aplicaciones de todos los posibles microservicios. El objetivo es que vamos a tener una serie de microservicios y aplicaciones que van a necesitar acceso a unos recursos. ¿Sí? Aquí tenemos el controlador, la acción, el nombre del permiso, una descripción del permiso rápidamente. Y estos permisos están asociados a un rol. Un rol, aquí permítanme que me falta un tema. Aquí me falta el name role, ¿cierto? Entonces, un rol específicamente para una aplicación va a tener un permiso. Lo mismo aquí, pues una aplicación, en este caso ya registrada previamente, puede tener también un permiso. Esto es para usuarios autenticados y esto es para simplemente sistemas que van a interactuar con nuestros microservicios. Y para estas pruebas unitarias vamos a comenzar a codificar estas entidades para poderlas llevar estas pruebas unitarias lo más real posible a nuestros ambientes, o en este caso a nuestra librería, y que asimismo ustedes puedan comprender cómo va a funcionar esos primeros métodos que acabamos de crear en nuestro servicio del repositorio IBS. Voy a enviar esto aquí a la otra pantalla y vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es a crear un nuevo proyecto, como manda pues el patrón del repositorio. Vamos a crear aquí un nuevo proyecto, en este caso una biblioteca de pruebas unitarias, y vamos a crear por aquí las entidades. Void time.entities. Esto va a contener nuestras entidades. Ya sabemos que esto, pues como va a estar en las pruebas unitarias, vamos a dejarlo aquí en la carpeta de las pruebas unitarias. Vamos a ponerle aquí, lo guarda en esta carpeta, vamos a darle crear. Y esto, bueno, aquí en esta librería vamos a tener nuestras entidades. En este caso, esta primera clase la vamos a llamar application. ¿Sí? Vamos a crear otra clase seguida del nombre, en este caso permission. ¿Sí? Vamos a crear otra clase que se va a llamar role permission. Y ya sabemos que son los roles por aplicación, por rol. Y vamos a tener otra aquí, permítanme que la embarre, app permission. ¿Listo? Listo, entonces ya teniendo esto, estas son nuestras entidades. Ahora, como regla general dentro de nuestro SDK, habíamos dicho que nuestras entidades iban a heredar de esto Entity Base, ¿no? Pues estas restricciones que habíamos programado en su momento, como lo es esta, esas entidades tienen que ser una clase, que es la primera que tenemos, y deben heredar, en este caso, de Entity Base, ¿cierto? Entonces, para trabajar con Entity Base, tenemos que instalar nuestro paquete de NuGet aquí en Entities. Vamos a decirle aquí coiddesignplus.core, ¿cierto? Por favor, veo que están apareciendo muchísimas. Les encargo que dejen estas librerías pues en desuso, ¿sí? O como las quieran ver allí, para que dejemos solamente la principal, que es donde vamos a estar trabajando y haciéndole mantenimiento, ¿sí? Entonces, eso significa que pues han estado viendo los videos, veo que aquí tienen bastantes descargas interesantes, entonces, nada muchachos, está muy bien, está súper que la practiquen, pero por favor, nada, quitemos las librerías pertinentes como esta de CodeDesign Plus curso, FRD, ¿sí? Por ahí hay varias que he visto. Entonces, bueno, vamos a instalar la principal, que es esta. Y vamos a darle aquí que simplemente esta librería tiene pues nuestras abstracciones bases. Si no las has visto, pues te invito a ver también ese video, te lo estaré dejando por aquí en la parte superior. Y bueno, vamos a hacer que todas esas hereden de Entity Base, ¿cierto? Ahí está, Using Code Design Plus Core, ¿cierto? Aquí vamos a pasarle, en este caso, el tipo o la llave primaria que tenemos aquí en nuestras entidades es un tipo long. Vamos a trabajar con long. Entonces vamos a dejarlo ahí con long, ¿sí? Y en este caso el segundo corresponde al tipo de usuario, ¿cierto? Al tipo de dato que vamos a administrar con el usuario, en este caso el ID User Creator, y ese es un entero. Entonces vamos a dejarlo aquí como un entero, ¿cierto? Esto nos va a obligar a implementar unas propiedades, vamos a decirle aquí implementar interfaz, ¿sí? Y en este caso vamos a poner aquí el get and set para esto reemplazar estas posibles excepciones que se lanzan cuando pues hace la implementación de la interfaz. Y bueno, ahí estaríamos con esa parte, ¿sí? Ahora, si miramos la parte de- vamos a comenzar bueno, todas nuestras entidades deben tener o deben heredar de Entity Base. Entonces vamos a hacer lo mismo para cada una de ellas. Entonces ya tenemos todas nuestras entidades y
Y pues nada, aquí nosotros podemos hacer la que hereden de Entity Base, pasándole el tipo en este caso o el entero, pero fijémonos que nuestras abstracciones ya nos provee una entidad, pues sin necesidad de pasarle esto. Si nosotros recordamos nuestros modelos anteriores, vemos que aquí tenemos el Entity Base, pero aquí tenemos el Entity Long. Entonces podríamos utilizar este porque en este caso le estamos indicando que el key es de tipo long y también nos serviría. Entonces podríamos decirle aquí, por ejemplo, Entity long, ¿cierto? En este caso nos pide el usuario que vendría siendo entero. De esta forma también también nos va a funcionar. Es decir, podemos dejarla pues una de las dos, ningún inconveniente. Yo voy a dejarla con el long porque quiero mostrarles un tema más adelante en el desarrollo de estas pruebas unitarias. Listo, ya tenemos nuestras entidades con la implementación base. Ahora, si continuamos viendo nuestras entidades, vamos a ver que en aplicación tenemos lo que es nombre y descripción, aparte de las propiedades transversales. En este caso, nos vamos a ir aquí a la parte de aplicación y vamos a añadir aquí la propiedad del nombre y vamos a colocar por aquí otra propiedad de descripción. ¿Listo? Perfecto. Ahora, si nos vamos a permisos, vamos a irnos a permisos. Fijémonos que en permisos tenemos nombre, descripción, el controlador y la acción. Entonces, nos vamos aquí a permisos. Permítanme, yo voy a copiarme estas dos propiedades. Voy a ir aquí a permisos, pego los valores, voy a pegarlos otra vez para especificar el controlador y para especificar la acción. Listo, ya con esto tendríamos nuestros permisos. La parte de permisos. Ahora nos vamos a app permission y role permission, ¿cierto? Comencemos por app permission. Entonces, en app permission tenemos que indicar aquí con el modelo las llaves foráneas. En este caso, tenemos que especificar que esto es un long de tipo ID application y copiamos y pegamos esta y la otra sería de ID permission, ¿cierto? Y lo mismo pasará con role permission. Entonces voy a copiar este pedazo, role permission, y lo voy a pegar acá, seguido del nombre del rol. Voy a colocar aquí name role. ¿Listo? Bueno, aquí ya tenemos nuestras entidades funcionando. Pues nos faltan solo las propiedades de navegación, ya vamos a colocarlas. Esas pues las vamos a deducir conforme a la relación, ¿no? Entonces, en este punto vamos a decir que una aplicación tiene muchos app permissions y que una application tiene muchos role permissions. Entonces comencemos entre esta y esta de aquí. Entonces me voy a application y voy a decir que una aplicación tiene muchos permissions, muchos app permissions y la inicializamos, ¿cierto? Y esa aplicación también tiene muchos role permission. Sería role permission, role permission, role permission y role permission, ¿no? Entonces, en este punto ya le estamos diciendo aquí que esta aplicación tiene muchos app permission y que esta misma aplicación puede tener muchos role permission, ¿cierto? Vamos a hacer lo mismo con permissions. Entonces, me voy a copiar estas dos porque las vamos a reutilizar. Nos vamos a ir aquí a permission y vamos a pegar acá estos dos valores, estas dos propiedades. Vamos a resolver aquí la referencia, ¿no? Perfecto, entonces ya tenemos que un permiso tiene muchos role permissions y un permiso tiene muchos app permission. Ya tenemos esa relación. Ahora nos falta decirlo al revés, ¿no? Este app permissions tiene una aplicación y este app permission tiene un permiso para poder terminar de crear nuestras propiedades de navegación. Entonces nos vamos aquí a app permission y vamos a decirle lo siguiente. Este app permission tiene información pues, de una aplicación, ¿cierto? Y lo mismo pasa con la parte de permisos. Ahí está, permission. Y esto mismo lo vamos a colocar allá en el role permission porque es exactamente lo mismo. Y listo, ya con esto tenemos nuestras propiedades de navegación. Ya tenemos en este caso nuestras listas, bueno, todo lo que tiene que ver con nuestras entidades. Y en este caso ya estamos con el estándar trabajando con el estándar del Entity Key Long. Bueno, o las abstracciones base, realmente son las interfaces base que vamos a trabajar nosotros. Ahora, una vez teniendo esto, las entidades, vamos a crear una nueva librería que son las abstracciones. Las abstracciones es la interfaz del contrato. Permítanme,
Ya les muestro. Por aquí está. Y bueno, fijémonos. Entonces, fíjense que en este caso nosotros ya creamos, ustedes recuerdan el primer video de la introducción a esta librería. Vemos que aquí tenemos nuestra capa de entidades y esas entidades teníamos pues la entidad de aplicaciones, la entidad, bueno, esta acciones ya no la vamos a trabajar, la unificamos con la parte de los permissions. La parte de los permisos, aplicaciones por permisos y permisos por rol y en este caso aplicación, ¿cierto? Entonces estas eran nuestras entidades de ese microservicio y todas esas entidades heredaban de Entity Base o sus hijos de ahí de forma que mantengamos la jerarquía de herencia. Ahora, después de tener esto, lo que tenemos que hacer pues, para llevar a cabo nuestras pruebas unitarias lo más reales posibles es crear una nueva librería llamada Abstractions, donde vamos a tener cada una de estas interfaces que son los posibles repositorios. Y para eso vamos a continuar acá, vamos a crear ahora sí nuestro proyecto, nuevo proyecto de .NET Core. En este caso vamos a decirle aquí proyecto de pruebas unitarias. Ah, no, qué pena, biblioteca de clases aquí. Vamos a llamarlo como CoiDesign plus.abstractions, ¿cierto? Eso mismo, pues, ¿dónde las vamos a almacenar? Pues las vamos a almacenar en la carpeta de test porque es donde estamos trabajando para nuestras pruebas. Vamos a crear este proceso aquí y listo, pues ¿cuántos repositorios tenemos que crear? Pues según el número de entidades, en este caso 4. Entonces vamos a comenzar aquí, Application Repository, ¿cierto? Vamos a decirle que sí. Estos pues al final de cuentas son interfaces, ¿no? Entonces, esto realmente se llamaría como Application Repository. Recordemos que la I es como por convención ya en la comunidad de C Sharp y en otros lenguajes también. Vamos a crear otra interfaz, ¿sí? Que en este caso sería la de Permission Repository. Vamos a crear otra que sea App Permission. Perfecto. Y vamos a crear otra en caso de Role Permission. Entonces, una vez estando aquí, estos son los repositorios. Y los repositorios lo que definen en mi proceso de patrón de repositorios son esos métodos transversales que se tienen para trabajar pues con la aplicación. En este caso, aquí me quedé mal. Vamos a dejarlos por el momento así. Bueno, de una vez haremos estos repositorios como deben ser. Voy a cerrar todos estos archivos para no confundirnos. Y bueno, entonces vamos a coger cada uno de nuestros repositorios creados previamente y vamos a hacer que en este caso hereden de repository base, que fue nuestro repositorio base. Aquí nos va a decir agregue referencia a coidesignplus.core, ¿cierto? EFCore, que es el de aquí arriba. Y aquí nos pide en este caso la llave con la cual estamos trabajando. Recordemos que esa llave la definimos nosotros desde el principio del proyecto y debería quedar así. Y el tipo de la llave o el tipo de dato que vamos a utilizar con el usuario, ¿cierto? Entonces vamos a utilizar aquí el entero, ¿sí? Y este repositorio o esta herencia vamos a aplicarla a cada uno de nuestros repositorios, ¿cierto? A colocarlas aquí, aquí, por ejemplo aquí también. Aquí vamos a resolver esta parte, vamos a agregar el using y vamos a limpiar nuestras referencias que no estamos utilizando con control RG, manteniendo oprimido control. ¿Está? Control punto using, control RG, se limpian los using y listo. Control RG y listo. Entonces, este repositorio, a su vez, pues, que hereda de repository base, vamos a tener todos estos métodos disponibles para nosotros. ¿No? Ahí están. Entonces, ahí ya tenemos nuestros repositorios. Y bueno, lo que sigue después de tener ya las entidades y los repositorios o las abstracciones es crear nuestra librería que va a contener la implementación de ese repositorio y a su vez también va a contener una carpetica para las configuraciones, ¿cierto? Que las configuraciones las vamos a desarrollar en videos posteriores. Entonces vamos a crearnos otro proyecto acá, otro nuevo proyecto. En este caso vamos a crear la compatibilidad con SQL Server. En este caso diré con Memory. Vamos a colocar aquí CodeDesign plus.memory, ¿cierto? Aquí voy a colocarle in-memory, es uno de los proveedores. Recuerden que esta capa, pues nosotros desarrollamos estas capas pues, para la compatibilidad con SQL Server, otra capa que implementa el repositorio para la compatibilidad con Oracle, otra capa de, no sé, MySQL para realizar la implementación para MySQL de ese repositorio y así sucesivamente.
Para las pruebas unitarias de Entity Framework utilizamos un proveedor que se llama InMemory. Y eso es lo que vamos a trabajar acá. Vamos a crear un proveedor llamado InMemory, ¿cierto? Eso también lo vamos a almacenar aquí en nuestra carpeta de test. Voy a decirle aquí y vamos aquí a completar el resto. Memory, vamos a darle aquí crear. Y bueno, ahí está. Entonces ya tenemos nuestras entidades, nuestras abstracciones y en memoria, ¿cierto? Entonces en memory, vamos a decirle agregar referencia. Y memory tiene, pues tiene una dependencia de entidades y de las abstracciones directamente, ¿listo? Entonces, bueno, y también tiene una dependencia en este caso de CodeDesign plus FCore, que es donde vamos a llevar a cabo todo este proceso de configuración de nuestros repositorios. Dentro de este proyecto vamos a crear aquí una librería, una carpeta nueva, repositories. Y bueno, aquí lo que vamos a hacer es la implementación de cada una de esas abstracciones, de cada uno de esos repositorios que creamos en la librería de abstracciones. Entonces vamos a comenzar aquí, voy a copiarme este nombre y voy a pegarlo acá. Entonces Control Shift A para abrir la ventanita de este caso de agregar los archivos. Y vamos a decirle aquí Application Repository y esto será una clase. Lo mismo voy a hacer con cada una de estas archivos. Aquí Control Shift A, clase, parte por acá, otro también por aquí. Y este otro también por acá. Entonces ya en este punto lo que vamos a hacer es, vamos a colocarlo aquí pues público cada uno de estos elementos y vamos a implementar pues la interfaz que corresponde. Entonces en este caso, comencemos con Application Repository. Para esto vamos a implementar la interfaz de Application Repository. Vamos a decirle aquí control punto y le hicimos using CodeDesign Plus.abstractions. Entonces en este punto, fíjense que aquí ya nos está diciendo, bueno, muy chévere, muy bonito, muy de todo, pero no estás implementando cada uno de estos métodos, lo que es el getContents, getEntity, createAsync, update, delete. Y bueno, ¿y en dónde están todos estos métodos? Pues esos métodos ya nosotros lo implementamos en nuestro repositorio base, que es todo esto. Por ende, lo que podemos hacer es lo siguiente. Podemos decirle a nuestro application repository que herede de repository base, ¿cierto? Y a su vez, en este caso tenemos que pasarle el tipo de dato que estamos utilizando para las llaves primarias, en este caso para los IDs, y el tipo de dato para los usuarios. Y después si le decimos que implemente la interfaz, y bueno, ya se nos fue el error aquí en la interfaz. Es decir, que ya estamos implementando cada uno de esos métodos, pero ahora nos da un error acá y dice, no se ha dado ningún argumento que corresponda al parámetro formal requerido contents de repositorio. Es decir, si nos fijamos aquí el repository base tiene un constructor que es un dbContents, ¿cierto? Y eso es lo que nosotros deberíamos implementar aquí con la información. Entonces nos vamos a apoyar con Visual Studio, vamos a decirle control punto, y aquí nos dice generar el constructor del application context. Entonces le decimos aquí generar constructor y fíjense qué es lo que genera. En este caso, él está generando un constructor en donde vamos a recibir el dbContents, ¿sí? Y este contexto, a su vez, lo vamos a pasar a la clase padre. Es por eso que es este base. Este base, si ustedes se fijan, es el repository base, que es esta clase, la clase padre. Mientras que este es el constructor propio de aquí, ¿vale? Ok amigos, bueno, aquí para optimizar un poco los tiempos, pues nada, fíjense que ya hice la implementación pues por cada uno de los repositorios, el de la application, era este, ¿cierto? Y a su vez pues ya creé pues los otros repositorios haciendo la implementación del repositorio, como el app permission repository, el permission repository y el role permission repository, ¿cierto? Fíjense que todos heredan de repository base, así como habíamos cuadrado con la primera clase. Y hacen la implementación de su correspondiente interfaz con su correspondiente constructor. Entonces, bueno, ya tendríamos nuestros repositorios y nuestras implementaciones. Ahora nos falta para trabajar con Entity Framework un contexto. Para eso vamos a agregar una nueva clase que en este caso la voy a llamar CodeDesign Plus Contents in Memory, ¿cierto? Porque más adelante pues crearemos una de SQL Server. Recordemos que los proveedores pueden estar
en memoria, SQL Server, para MySQL, para Oracle, para Postgres. En este caso, las pruebas unitarias vamos a trabajar con un proveedor que es en memoria. No vamos a interactuar realmente con una base de datos, sino eso es un tipo de contexto que nos provee directamente, en este caso, .NET Core, pues para trabajar, ¿sí? Bueno, y para crear este contexto, lo primero que tenemos que hacer es heredar del DB Contents, ¿cierto? Todo contexto debe heredar del DB Contents. Vamos a decirle aquí Use Microsoft Entity Framework Core. Y vamos a apoyarnos aquí nuevamente con nuestro Visual Studio y vamos a decirle genérenos el constructor con las opciones. El aquí genera el constructor. Bueno, vamos a resolver un atributo, pero entonces ya tenemos nuestro constructor en donde este contexto va a recibir unas opciones y esas opciones se las pasamos al DB Context base. A su vez vamos a aprovechar y vamos a sobreescribir el modelo, en este caso de onModelCreating. Vamos a decirle aquí override onModelCreating, que es un modelo que nos provee en este caso el DB Context. Si nos fijamos el DB Context y buscamos aquí onModelCreating, vemos que tenemos nuestro modelo, ¿cierto? Y a su vez es un virtual, es decir, que nosotros podemos sobreescribir ese comportamiento que tiene por defecto, que sería en este caso lo que vamos a hacer aquí. Y por último, lo que tenemos que hacer en este otro punto es pues agregar cada uno de nuestros DBset, de cada una de nuestras entidades con un DBset. En este caso vamos a colocar aquí un public DBset, ¿cierto? Vamos a colocar aquí pues nuestras entidades es application, ¿cierto? Application. Vamos a decirle control punto y que nos lo resuelva no de media type name, sino de CodeDesign Plus Entities. En este caso sería applications. Bueno, aquí con el get and set podemos asignar también. ¿Listo? Aquí tendríamos permission. Aquí en la parte inferior teníamos app permission. Por acá tenemos, por ejemplo, role permission, ¿cierto? Entonces aquí lo mismo, permission, app permission y role permission. Con esto ya tenemos nuestro contexto base para trabajarlo y también tenemos nuestras entidades asociadas a ese contexto, ¿cierto? Bueno, ahora lo único que nos falta en este punto es configurar pues las relaciones, indicar por ejemplo los tipos de datos, si es un auto incremental. Por ahí me preguntaron, bueno, ¿cómo vamos a configurar los temas de los autoincrementales? Vamos a ver, por ejemplo, a ver cómo el tema de la fecha y pues todas esas configuraciones de las entidades se puede hacer en este punto, pero ya les voy a indicar que no se debería hacer en este punto. Ya les enseño una forma para optimizar eso. Pero pues nada, aquí por ejemplo voy a hacer un ejemplo con application. Podríamos decirle al model builder que para la entidad de application, ¿cierto? Para la propiedad x.id, pues esto va a ser igual al identity. Listo, ahí ya estaría. Al mismo tiempo, vamos a decir que, por ejemplo, bueno, esto lo podemos optimizar aquí un poco. Vamos a decir aquí var entity va a ser igual a esto, a este pedacito de aquí, ¿cierto? Y esto a su vez, pues va a ser igual a entity.property. Por ejemplo, x va a ser el usuario, va a ser obligatorio, ¿cierto? Lo mismo que la fecha y lo mismo que el estado, ¿cierto? Entonces, ahora imagínense ustedes esto si tiene unas 10, 15, 20 propiedades aquí, todo en este método, y pues estaríamos violando uno de los principios SOLID, que es la responsabilidad única, ¿no? Eso se aplica tanto en la clase como en los métodos. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Este Model Builder nos provee con un método que es el de ApplyConfiguration, ¿sí? Y el del ApplyConfiguration pues nos pide es una implementación de esta interfaz. Entonces, vamos a crearnos aquí una carpetica nueva para las configuraciones. En este caso voy a colocarle aquí Entity Configuration, ¿cierto? Bueno, ¿qué es lo que vamos a meter ahí? Pues si recordamos, fíjense, ya tenemos buenas propiedades, ya tenemos nuestras abstracciones, ya tenemos nuestra librería, en este caso de memoria. En memoria ya hicimos la implementación de los repositorios, que son estos de aquí. Y a su vez ahora vamos a crear pues una serie de configuraciones para esas entidades.
Entonces vamos a decirle aquí en Entity Configuration, vamos a agregar una nueva clase, por ejemplo, Application Entity Configuration, ¿cierto? Y dentro de esto, pues vamos a decir aquí, por ejemplo, public, y esto va a implementar Entity Type Configuration, una interfaz que nos provee .NET Core, seguido de la entidad. En este caso, la entidad es Application, ¿cierto? Permítanme, está mal, Application. Bueno, esto nos va a obligar a implementar un método en el cual recibimos el model builder pues, de esa entidad, qué pena, el builder de esa entidad para la configuración, de tal forma que yo puedo coger, por ejemplo, este pedazo de acá, pegarlo acá, ¿cierto? Y el builder pues sería algo por el estilo. Ya este pedazo sin necesidad de esta línea, porque ya él lo hace de forma automática. ¿Sí? Aquí vamos a limpiar, pues esto mismo, cogemos esta clase, le creamos una instancia, bueno, la pasamos aquí, aquí resolvemos la referencia y le decimos punto y coma y listo. Es mucho más limpio tener que hacer esto que dejar todo en un solo método. Más adelante les enseñaré a crear un método para que desde acá pues hagamos un escaneo al ensamblado y él se encargue de buscar todas las clases que implementan esta interfaz y hagamos la invocación de forma dinámica aquí en este. Esto va a ser bien pero bien interesante. Bueno, entonces vamos a proceder a crear los otros. Permítanme. Ya tenemos pues nuestras configuraciones base transversales. Voy a cerrarlas todas nuevamente. Y bueno, nos falta simplemente crear la relación. ¿Cómo vamos a crear esa relación entre pues una entidad y otra? Especificando pues la llave foránea. Pues recordamos aquí nuestras entidades. Fíjense que aquí nos están indicando unas llaves foráneas específicas como ID Application, ID Permission. No, pues realmente no estamos indicando como Permission ID, es decir, ID Permission y tenemos que hacer uso de esto. Entonces vamos a usar eso. Entonces para esas configuraciones nos podemos ubicar, por ejemplo, eh, en el app permission, en configuration, y vamos a decirle lo siguiente. Vamos a decirle aquí que builder punto, permítanme, vamos a decirle que un permiso, ¿cierto? Tiene muchos, o está relacionado muchas veces con eh, aquí, app permissions. Aquí está. Seguido de eso, pues le decimos que nuestra foreign key es igual a x.id permission, la forma relacional. Y bueno, después les explico las eliminaciones en cascada. Entonces, aquí tenemos estamos diciendo que permiso, ¿cierto? Tiene muchas veces en app permission, una relación de uno a muchos. Si miramos nosotros nuestra entidad, es una relación de uno a muchos, ¿sí? Desde aquí también podemos hacer la de application nuevamente. Entonces vamos al builder, entonces vamos a decirle aquí que una application tiene muchos app permissions, que su llave foránea es xid application. Y listo, ya tenemos nuestra relación. Ahora, vamos a practicar eso mismo, pero con role permission. Entonces vamos a role permissions, vamos a decirle lo siguiente. Entonces, aquí as one, puntero, entonces aquí, x punto, aquí, un permiso, tiene muchos, en este caso, no app permissions, sino estos role permissions, as one for y que su llave foránea es igual a id permissions. Y esto mismo, entonces nuevamente practiquémoslo, vamos a decirle aquí que X application, ¿cierto? Entonces una aplicación tiene, puede estar relacionada muchas veces con role permission, que su llave foránea es igual a ID application. Ahí estamos diciendo que un permiso muchas veces en role permissions, una aplicación tiene role permissions. Si lo miramos, aquí decimos una relación de uno a muchos y aquí application de uno a muchos. ¿Cierto?
y ya especificamos las llaves foráneas. Y bueno, ya tenemos todo nuestro contexto y de esta forma es como se crea el patrón repositorio con un proveedor en específico. Después crearemos los otros de SQL Server, bueno, in memory. Voy a aprovechar a quitar, y voy a quitarle un segundo y voy a mover esto a otra carpeta para que nos vaya quedando un poco más organizado. Aquí quitar, quitar y quitar acá, ¿cierto? Vamos a decirle aquí, vamos a agregar una carpetica que se llame, por ejemplo, contents. Y aquí vamos a decirle, pues, agregar nuevo proyecto existente. Ya lo habíamos creado previamente. Entonces, proyecto existente. Aquí nos vamos a nuestra librería, a test. En este caso, por ejemplo, vamos a cargar aquí la de abstracciones. Vamos a cargar aquí también la otra que es la de entidades. Vamos a crear aquí la otra que es la de el contexto o la de que está en memoria. Con eso logramos segmentar un poco todo este tema. Vamos a revisar que nuestras referencias estén pues bien. Derecho a agregar referencia, perfecto, ahí está bien. Y listo. Ya tenemos en este caso nuestras librerías base del patrón repositorio, de las que vamos a estar utilizando en cada uno de nuestros microservicios. Y con esto pues vamos a comenzar a crear las pruebas unitarias para, en este caso, esas pruebas unitarias se las vamos a desarrollar a una sola entidad, ¿sí? A partir del repositorio. En este caso vamos a coger un repositorio de estos, por ejemplo, el de aplicación, ¿sí? Y con eso vamos a comenzar a probar todos los métodos posibles del repositorio base. ¿Por qué? Porque simplemente el application o el repositorio de aplicación, ¿cierto? Vemos que hace una herencia del repositorio base. Aquí me estaba fijando y vimos que me acabo de percatar que, por ejemplo, application, aquí falta una propiedad, ¿cierto? Que es la de nombre. El nombre es obligatorio y la de, en este caso, description es obligatorio. Pero entonces, esto vamos a colocarle un máximo. Voy a utilizar un hash value hash type, aquí está. Y aquí vamos a utilizar, pues en este caso para esta columna, un varchar de 512, ¿cierto? Algunos me van a preguntar, bueno, pero ¿por qué no utilizas el qué? El nvarchar, que los tipos de datos y todo el tema, pero pues hay un proceso más de trasfondo con la base de datos. Es menos pesado un varchar, utiliza solamente un bit, un nvarchar utiliza 2 bits, es más pesado y dependiendo de la configuración de la base de datos, pues es obligatorio o no. Por ejemplo, dependiendo del collection que se le asigne, puedes utilizar letras latinas o no. En este caso, con eso me evito pues utilizar el nvarchar y ya sé que me permite pues toda la parte de acentos y eso. Entonces, y es mucho más liviano esta parte. Entonces, vamos a dejarlo así. Vamos a dejar que todo eso es obligatorio. Aquí la parte de los permisos, pues eso es exactamente lo mismo. Y lo mismo pasará con el controller. El controller no va a exceder los 32 caracteres y lo mismo la acción. La acción no creo que exceda los 32 caracteres. Y bueno, por aquí en el permiso, en role permissions, tenemos aquí una propiedad que nos hacía falta, que era el name role. ¿Sí? El name role lo vamos a dejar de 32 caracteres también. ¿No? Listo, ya con eso, ahorita sí están completas las configuraciones. Vamos a proceder a crear aquí nuestra prueba unitaria. Vamos a decirle aquí a esto que esto va a ser, vamos a hacerle la prueba unitaria a repository. Primero vamos a crear aquí la carpetica, agregar nueva carpeta, ¿cierto? Y dentro de esa carpeta vamos a pues, mover este archivo. Aquí tenemos que completar el namespace, no se les olvide, repository. Y dentro de esto, lo que vamos a hacer es a crear la prueba unitaria para repository base terminado en test. ¿Listo? Entonces, vamos a comenzar a crear los métodos o las pruebas unitarias de cada uno de estos métodos. Entonces, vamos a decirle aquí, por ejemplo, vamos a comenzar con este, el getContents, ¿cierto? Entonces, esta es la unidad que vamos a probar y en este caso vamos a pasarle como un contexto y que nos retorne el contexto. Simplemente vamos a decirle aquí cast contents, lo que esperamos o lo que estamos probando realmente. Para eso, pues, para poder utilizar nuestro repositorio base, como esto es una clase abstracta, simplemente no podemos instanciarla, vamos a necesitar instanciar, pues, uno de nuestros repositorios y habíamos dicho que vamos a trabajar con el application.
Entonces vamos a decir aquí, por ejemplo, var application repository, lo va a ser igual a new application repository, ¿cierto? Aquí vamos a decirle que nos agregue pues la referencia a in-memory porque no la habíamos agregado, ¿sí? Y seguido de eso, fíjense, nos pidió un db-contents, o en este caso, un contexto. Y eso me hizo recordar que en este caso este contexto está mal. Aquí realmente deberíamos estar recibiendo nuestro contexto que creamos, que sería este, el Code Design Plus, Context in Memory. Entonces aquí vamos a reemplazar esto rápidamente. Ahí está. Tenemos que coger cada uno de nuestros repositorios y colocar el contexto que, en este caso, que necesitamos, o el cual ya configuramos. Ahí ya está, listo. Entonces, ahora sí, él nos pide un contexto. ¿Cuál es el contexto? Pues el contexto que nosotros creamos. Entonces vamos a decir aquí, var context va a ser igual a nuestro contexto y punto y coma. Tenemos que resolver nuestra referencia using design plus context in memory. Y aquí nos pide un db context. Ahora, ese db context, ¿cómo lo vamos a obtener? Pues vamos a colocarlo aquí. Esas son unas opciones. Entonces vamos a decirle aquí que esas opciones van a ser igual a new db context options builder. Es una clase que nos provee Entity Framework con el objetivo de crear un contexto, ¿sí? O las opciones para un contexto, ¿cierto? Y a lo último de esto, pues aquí está el db context options, sí. Bueno, ahí estaría. Ahora, nosotros tenemos que decirle a estas opciones que vamos a utilizar un proveedor, pero fíjense que pues tenemos proveedores diferentes y no está el de memoria. Tenemos que instalar nuestra referencia de in-memory. Qué pena. Tenemos que darle aquí clic derecho, administrar paquetes de NuGet. Vamos a decirle aquí in-memory. Memory. Aquí está, Entity Framework Core in-memory, en la versión 5. Vamos a instalarla. Darle a aceptar. Aceptar. Bueno, ahí está. Entonces, vamos a decirle aquí Using Memory Database, ¿cierto? Seguido de eso nos pide el nombre de la base de datos. En este caso vamos a pasarle que el nombre sea igual a la prueba unitaria que estamos creando, ¿cierto? Entonces, name of repository base test, listo. Y con eso, si le damos aquí punto, pues él ya nos va a retornar las opciones. ¿Sí bien? En este caso, este es mi builder. Aquí abajo tendríamos nosotros las opciones. ¿No? Y una vez teniendo las opciones, el builder, este sería el builder. Ya teniendo esas opciones, pues le vamos a pasar esas opciones al contexto. Instanciamos el contexto y ese contexto se lo pasamos al repositorio. Por ende, desde acá, fíjense, si vamos aquí al Application Repository, ya tenemos acceso a todos los métodos que creamos en nuestro video anterior. El ChainState, el create range, ¿sí? Pero en este caso vamos a probar el getContents. ¿Sí? Y es que este getContents, si yo le digo a él que me retorne el contexto, en este caso yo quiero este contexto, ¿cierto? Voy a decirle aquí var, a colocarle como resultado, ¿sí? Y bueno, separemos y organicemos aquí un segundo. Estos son nuestros procesos de preparación, arrange, lo que contiene una prueba unitaria. Este es nuestro act. Estamos verificando, ya obteniendo el contexto. Y aquí tenemos nuestro assert, que es el proceso de validación, ¿cierto? Si nosotros miramos el método del getContents en su implementación, vemos aquí el repositorio base, el getContents, ¿qué es lo que vamos a probar acá? Pues simplemente lo que vamos a indicar es que él nos debe retornar el contexto, un db-contents, con, en este caso, el tipo que nosotros le indiquemos acá, ¿cierto? Que sería este. Y aquí, pues, la validación sería, bueno, que este es el tipo esperado. El tipo esperado sería, nosotros estamos esperando un tipo de este estilo, ¿cierto? Y este es el objeto que vamos a verificar, que es este resultado. Vamos a ejecutar esta prueba unitaria. Nos dice aquí, ok, aquí nos está diciendo que lo utilicemos de esta forma. Indicamos el tipo esperado y, en este caso, el resultado a validar. Vamos a poner aquí una prueba, un punto de interrupción. Vamos a darle clic derecho de depurar y vamos a ver cómo nos va. Aquí se ejecutó, pues nada, fíjense, él llega con, ya obtenemos las opciones.
es lo que hace directamente pues .NET Core allá en el startup por debajo. Entonces aquí tenemos pues nuestras opciones, aquí tenemos ya nuestro contexto, aquí ya está nuestro contexto con las entidades, aquí está role permissions, en este caso application, ¿sí? Digamos pues esto al final debajo no tiene datos. Aquí tenemos en este caso nuestro application repository, ¿cierto? En la instancia de nuestro repositorio, el cual tiene un contexto. Y si le damos aquí F11, vamos a ver cómo este contexto pues es el mismo que teníamos por allá, de una forma abstracta ya lista, miren el context ID. Y cuando haga el return, pues nos da un resultado, en este caso CodeDesign Plus Context in Memory, él hace el cast. Aquí verificamos que el tipo o el DB context se haya convertido de forma correcta, le hayamos hecho ese casting específico. ¿Listo? Y con eso, pues ya la prueba unitaria, fíjense qué pasó, es decir, que nuestro primer método está funcionando perfectamente. Vamos a proceder aquí a ejecutar un análisis con el SonarQube. Vamos a decirle aquí en nuestra consola de administración de paquetes, run-scanner. Bueno, pues aquí tenemos que ingresar a scripts, porque está dentro de script, fíjense aquí en la parte superior, y aquí tendríamos que decirle, pues nada, run scanner y démosle enter. Esperemos a que procese. Y bueno, tenemos que decirle así, crear nuestras pruebas unitarias por cada uno de los métodos. Esta fue como la preparación del próximo video, que donde ya vamos a realizar las pruebas unitarias. No pensé que fuera a alargarse tanto. Entonces, esperemos aquí a que se resuelva, que termine el escaneo. ¿No? Ahí ya terminó. Vamos a revisar nuestro Sonar Q. Entonces, a nivel local, antes de hacer los commits, vamos a ver aquí que tenemos 3 proyectos. Y entre estos 3 proyectos, bueno, aquí tenemos un tema importantísimo. Es que nos está diciendo que falló. Vamos a ver el total. Vemos que tenemos 9 códigos SMEL. Pues las pruebas unitarias no se están reportando. No tenemos código aplicado. Vamos a revisar estos códigos SMEL para dar como por finalizado este proyecto. Bueno, este video realmente en este punto. Entonces aquí nos está diciendo que el repositorio base, fíjense, el repositorio base está accesor, que en este caso es público, pues deberíamos decirle que es protegido, es lo que nos está diciendo. Vamos a comenzar con esas correcciones. Esto es igual a protegido, de público. ¿No? Ya tenemos el primero, vamos a decir este segundo. Aquí dice que, ok, aquí dice marcar este campo como privado y encapsularlo en una propiedad pública. Si le decimos aquí what is an use, vemos cómo SonarQube nos está diciendo, no sería una compilación exacta, sino que debería ser así, esta sería la solución. ¿Cierto? Y marcarlo como read only, bueno, si necesita. Esto pues da un tema de esta posible vulnerabilidad, que es la MIPRE CW493. Entonces vamos a solucionar eso en nuestras entidades, ¿sí? Entonces aquí en nuestras entidades vamos a hacer aquí una corrección, ¿cierto? Vamos a hacer la inicialización de esta lista. ¿No? Y esto mismo sería para nuestro, que es este. Tenemos nuestra otra lista. Vamos a pegar lo que teníamos en el anterior y vamos a decir aquí get and set. ¿Listo? Aquí a resolver esto, vamos a colocar esto aquí así. Y bueno, allá tendríamos nuestra la corrección específica. Vamos a ver qué más tenemos por aquí que tengamos que solventar. Dar por cerrado el video. Lo mismo aquí, el tema de privado. Lo mismo acá pasa en permissions, fíjense, donde solventamos ahora. Aquí tenemos un using, de remover este using innecesario. Entonces, para remover todos los using, ustedes se vienen aquí a la parte de analizar, limpieza de código, ejecutar limpieza de código, ¿cierto? Y después de eso, ya estaría. Ahora dice lo mismo aquí, remover el using innecesario, remover using innecesario, remover using innecesario y listo. Entonces vamos a volver a ejecutar nuestro escáner, vamos a ingresar aquí a CD Scripts, ¿cierto? Vamos a limpiar esto y vamos a ejecutar nuevamente nuestro escáner. Listo, ya con eso terminado, entonces vamos a irnos nuevamente a nuestro proyecto en SonarQube. Decirle aquí en el overview, vamos a darle F5. Entonces vamos aquí pues, a todo lo que es el código, vemos que ya no tenemos temas de mantenibilidad, ya toda esta parte está bien. Vamos a revisar ahora el por qué no nos está reportando nuestras pruebas unitarias. Entonces vamos a revisar aquí. Bueno, aquí lo que pasa es que para nuestra prueba unitaria nos falta instalar un paquete.
¿cierto? Y ese paquete, si lo recuerdan, era este, el coverlet, pero el de MS-Build. Coverlet es MS-Build. Vamos a hacer aquí la instalación. Decirle aquí instalar, aceptar. ¿No? En este caso, bueno, ahí ya está instalado. Aprovechemos y hacemos una actualización de paquetes de una vez. Aquí actualizado como debe ser. Y vamos a ejecutar nuevamente el run scanner SonarQube. A verificar esperar que esto termine. Listo, ya terminó. Vamos a darle F5 aquí a nuestro SonarQube. Y vemos como, bueno, tenemos un 6,73% de coverage, en el cual pues solamente hemos probado a nivel del repositorio base nuestro constructor. Fíjense que aquí nos está marcando que tenemos que probar también este true y vemos como ya está el getContext validado. No continúo con las pruebas unitarias, amigo, porque pues nos vamos a demorar siempre otro poco y este video sería muy extenso, entonces este video estará acompañado pues enseguida del otro para que lo continúes o lo programes para que tengas tiempo de irlo a mirar, porque la idea es comenzar a probar cada uno de esos métodos que hemos desarrollado en el repositorio base. Nada amigos, estoy pendiente a sus comentarios, a cualquier duda que se les presente y pues nos vemos en el siguiente video. Ya saben, si les gusta, manito arriba, ayúdenme con muchos likes, ayúdenme a comentar por favor en Facebook también qué tal les parecen los videos para que esto más ingenieros se unan a seguir este curso que vemos que es un curso, no es un curso que te enseña simplemente a decir Sharp, sino ya es algo más aterrizado a la vida real, decir, bueno, aquí tienes tu proyecto, tu librería, aquí tienes tus pruebas unitarias, aquí estamos viendo cómo implementar el patrón repositorio en unas pruebas unitarias, y apalancar a partir de eso las pruebas unitarias que necesitamos para validar cada uno de estos métodos. Vamos a ir viendo poco a poco técnicas avanzadas de .NET, ¿sí? Realmente todas esas temáticas toca mezclarlas porque si no simplemente estaríamos haciendo pues un curso de SonarQube y un tema muy sencillito, o un tema, por ejemplo, de C Sharp y, por ejemplo, clases abstractas, y un tema muy sencillo. No, la idea es ver conceptos aplicados, aterrizados a la vida real, para que ustedes sigan pues, aprendiendo en el transcurso del día a día. Espero les guste cómo estamos llevando el curso. Espero, por favor, su feedback, es importantísimo para mí. Pues nada, nos vemos en el siguiente video esta semana.